Y para analizar esta situación en el estado en el que se encuentra la educación pública de México, vamos a platicar con Marco Fernández. Él es investigador de la organización México Evalúa. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. Hola Mario, muy buenos días, gracias por la invitación. Pues una fotografía general de lo que es la educación pública actual en México y cómo pues la va a dejar Delfina Gómez, que le va a entregar la estafeta a otra mujer, según ha dicho el presidente López Obrador. Pues sin duda alguna el sistema educativo mexicano está enfrentando problemas serios que se incrementaron producto de la pandemia, producto del aumento de la desigualdad de oportunidades educativas, un impacto importante en los aprendizajes, porque hubo miles de estudiantes que no pudieron conectarse de manera constante para recibir retroalimentación de sus docentes, tuvieron un impacto en la parte emocional sin que se capacitara a los maestros, a las maestras para poder ayudarlos a contener emocionalmente, y en donde ahora que se va Delfina Gómez, con toda franqueza, el sistema educativo, las cuentas que deja son deficientes, problemas muy serios en las acciones que desde pues la Secretaría se estuvieron implementando ante recortes constantes en materia educativa. Simplemente, por ejemplo, llevamos un recorte del 89% para los recursos de capacitación de los docentes. Ellos mismos están muy enojados porque no ha habido recursos para poder hacer la promesa de promocionarlos, es decir, mejorarles la posibilidad de escalar en lo que se le llama el escalafón, tanto horizontal como vertical, que en pocas palabras significa mejores condiciones de trabajo para los docentes. Eso no ha ocurrido. Hay docentes de enseñanza del idioma inglés que despidieron o que no les han dado la plaza o les deben más de 6 meses de salario. Los facilitadores de prepa en línea, que había sido la forma de tratar de atender la media superior en México, dado el crecimiento demográfico y la falta de recursos para construir más escuelas, pues también los dejaron colgados de la brocha y no les han pagado. Tenemos una caída, Mario, de 367,000 jóvenes menos que ya no están en la media superior y 200,000 jóvenes que ya no transitaron de la secundaria a la media superior. Y para quien nos está escuchando, para quien nos está viendo, a veces pareciera que no nos cae el 20 como sociedad del costo mayúsculo que esta generación está sufriendo por tanta indolencia en las acciones educativas de esta administración. Ujú. Pues sí, la verdad es que la política de educación pública no terminó de aterrizarse con todos los cambios que se quisieron hacer con respecto a la reforma del sexenio anterior. Y bueno, pues ahora, además de todo, cruzó el tema de la educación pública por la pandemia de COVID-19, donde hubo esta deserción escolar, se pues rezagó también el tema de los programas educativos y de los jóvenes, los niños, los jóvenes que pues tampoco pudieron completar correctamente su educación y en medio de esto que todavía pues está arrastrando ese rezago el sector público, sobre todo también el privado, pero el público creo que es más evidente el rezago que se tiene y sobre todo pues porque depende del gobierno federal, pues allí parece ser que no ha habido una política que realmente interese al gobierno, ¿no? Porque ya tuvimos con Delfina Gómez 2 secretarios de educación en este sexenio y vamos a tener uno más, una más, y parece ser que pues no importa quién es el que sea el encargado de esta cartera, sino que sirva de trampolín político, ¿no? Para buscar algún otro cargo importante, pero no tanto la política educativa, ¿no? Que quién sabe cómo va a acabar el sexenio, pero por lo menos en términos de mejores niveles, mejor calidad y menos deserción educativa, ahí sí no va a haber buenas noticias, Marco. Es que es evidente, Mario, que para el presidente López Obrador la educación no es una prioridad. O sea, nunca le han chicateado recursos a Dos Bocas o al Tren Maya, pero para el sector educativo, recortes y estrategia de pichicateo. Y Ujú. cuando uno observa a la titular, que ya ahora sí se va de candidata,
seguro ahora te buscará para entrevistas cuando sea candidata. No dio la cara nunca para explicar justo todas estas omisiones, todas estas indolencias al frente de la Secretaría de Educación Pública. La estrategia fue, soy el avestruz, no doy la cara, no doy una explicación de, por ejemplo, qué voy a hacer, qué estamos haciendo como gobierno para ir a tratar de rescatar a estos 367,000 jóvenes que dejaron la media superior. No se vale decir, me preocupan y nunca ve uno acción alguna para ir a decir, ok, estamos haciendo esta estrategia con los directores de los distintos subsistemas para ir a tocar la puerta, para focalizar mejor las becas, para hacer estos programas de tutoría que vayan nivelando a los chicos que fueron afectados por las clases a la distancia. Estamos haciendo estos cursos para capacitar a nuestros docentes para poder atender la parte emocional que impacta el aprendizaje de sus alumnas, de sus alumnos. No, nada de eso, nada. Entonces, sí creo que en ese sentido, o sea, por un lado, por supuesto, que hay que poner al frente de esta responsabilidad a la señora Delfina Gómez, pero también hay que poner con mucha claridad la responsabilidad en su jefe, en el señor presidente, en donde a lo largo del sexenio ha quedado claro, tanto con Moctezuma como ahora con Delfina Gómez, que la educación no es una prioridad. Entonces viene toda la especulación de quién va a llegar a sustituir a Delfina Gómez. Yo digo, bueno, pues más allá de la especulación, en verdad va a importar mucho el nombre del sustituto si no va a tener el respaldo de su jefe para realmente tener los recursos, para realmente hacer acciones concretas en donde quede claro que primero los pobres, no que uno observa las acciones en materia educativa, le recortan, por ejemplo, recursos sustantivos al CONAFE, que es, para quien nos está escuchando, la institución dentro de la SEP que atiende precisamente a las comunidades más marginadas del país, pues a ese le han dado recortes importantes. A la institución que ve la parte educativa de los adultos que en su momento no pudieron estudiar o que dejaron de estudiar y que quieren tener una oportunidad, que es el INEA, también ha habido recortes importantes. Entonces se pueden echar todo el rollo que quieran desde las mañaneras y que no son iguales, que las críticas son porque los neoconservadores y bla, bla, bla. Pero si hay alguien que ha sido neoliberal y negligente respecto a la educación porque le ha dado recortes y la ha ignorado de sus prioridades, es el señor presidente López Obrador. Ujú. Pues sí, recortes al presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, mientras que ya decías otros proyectos de infraestructura pues importantes para el presidente López Obrador, para sus promesas de campaña y de inicio de gobierno, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, pues esos intocados los recursos, y al revés han duplicado el costo de estos proyectos y bueno, pues con sus consecuencias que podría tener también en términos del mal uso de los recursos públicos o de asuntos de corrupción, en fin, todo lo que justamente el presidente del observador dice que ya no existe en el gobierno. Entonces, Marco, quien llegue a la Secretaría de Educación Pública como nueva titular, que va a definirse esta semana, según ha dicho el presidente López Obrador, pues no importa mucho porque va a seguir seguramente pues haciendo lo que pueda, si es que puede, con los recursos que tiene a su mano y que bueno, pues no va a cambiar mucho este año y quizá ni siquiera el próximo, ahora que se entregue el presupuesto en septiembre por parte de Hacienda, el presupuesto del próximo año, y veremos pues cuánto le toca a la SEP y si efectivamente hay un cambio, aunque yo lo dudo, ¿no? De hecho, creo que la parte que solo hay que estar a la expectativa es si las cosas todavía se van a poner peor respecto a ahora estar ideologizando a la educación. Porque es muy fácil decir, voy a cambiar los libros de texto, voy a cambiar los planes de estudio. Lo difícil es, ¿qué vas a hacer para atender el problema de la caída de la matrícula? ¿Qué vas a hacer para poder medir, porque se niegan a medir la afectación en aprendizajes derivados de la pandemia y establecer estrategias puntuales de la mano de los docentes en los distintos planteles para ir recuperando los aprendizajes que no se alcanzaron estos 2 años derivado de la pandemia?
Esas son Ujú. las decisiones importantes que se tendrían que estar discutiendo y no esta bola de adjetivos de que si supuestamente la educación ha sido racista, clasista, neoliberal y no sé qué otros adjetivos le ha dado, por ejemplo, el señor Marx Arriaga, que es el titular de materiales educativos de la SEP y el vocero de hacer los cambios de estudio en el caso de la educación básica. Insisto, todo eso, el rollo ideologizado está bien padre, pero con eso los chicos no aprenden. Con eso los chicos no recuperan oportunidades educativas y que cuando crezcan no van a poder integrarse de manera exitosa al mundo laboral. Y uno estaría esperando una sociedad, con toda franqueza, mucho más exigente ante la negligencia de la autoridad, pero tampoco pareciera que estamos dispuestos como ciudadanos a realmente exigir el derecho a la educación más allá de los enunciados en la Constitución o en los discursos políticos para defender que tú tienes que dar una oportunidad, tú tienes que hacer acciones para tratar de ir a rescatar a los jóvenes que dejaron la escuela. Tú tienes que decir de qué manera vas a poder atender la parte emocional, no echarte solamente el rollo ideologizado o la del avestruz, porque la titular, insisto, no da ni aquí ni en ningún espacio entrevista alguna, pero ahora cuando sea candidata seguramente va a estar buscando los espacios en los medios para promocionarse electoralmente, lo que no hizo para poder explicarle a la sociedad lo que hacía desde la Secretaría de Educación Pública. Pues ahí está el tema. Ya veremos cómo va avanzando todo este asunto, pero como bien decías, Marco, pues no se espera que cambie mucho la política de educativa que se tiene en este gobierno y que solamente pues se le irá dando seguimiento ahí, como se dice coloquialmente, nadando de muertito quien llegue a la titularidad de esta cartera importante, muy importante para México, para los niños, sobre todo para las nuevas generaciones. Gracias, Marco Fernández, investigador de México Evalúa, por estos minutos y muy buenos días. Gracias, Mario, que tengas muy buen día. Igualmente.